Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, este verano pasado tuvimos la alegría de celebrar el Encounter de Magdala en Madrid, como ustedes sabrán, recordarán o lo habrán vivido. Y este Encounter tuvo, entre otras cosas, una pequeña peregrinación caminando precisamente a Ávila. Fuimos caminando desde un pueblo cercano, Bernuy, hasta Ávila, en un lugar, en unos parajes preciosos, verdaderamente primorosos. No lo dije en ese momento, pero lo digo ahora. Esos parajes de Ávila tienen muchas piedras grandes, y esas piedras grandes en Castilla se llaman cantos como los cantos, de cantar, pero así se llaman cantos. Y atravesamos ese bosque de encinos con una vista muy bonita del valle, y esas piedras encimadas que dieron origen a un proverbio sencillo, hermoso. Ávila es tierra de cantos y santos. ¿Por qué habrá sido tierra de cantos y santos? De cantos es evidente porque se ven en el campo, en los montes, estas piedras enormes, estos cantos. De santos porque Castilla fue una encrucijada de la historia del catolicismo español muy importante. En el tiempo de Santa Teresa, por ejemplo, muchísimos jóvenes abulenses se alistaban en los ejércitos de los reyes de turno para defender el catolicismo según las costumbres del tiempo, en las guerras contra los protestantes, en la conquista de América, en los viajes a Filipinas, etc. Entonces, era un ir y venir de noticias, de jaloneos a la vida de una ciudad pequeña para ese tiempo, donde seguramente en todas las familias había religiosos, había soldados que se iban a evangelizar, a conquistar el mundo, o había sacerdotes. Una sociedad sumamente católica, impregnada del catolicismo de ese tiempo. Ávila, tierra de cantos y santos. Y ahí estuvimos y ahí celebramos misa precisamente en el monasterio de la Encarnación, donde Santa Teresa hizo su ingreso como monja, al inicio muy tibia y muy disipada y muy mundana, como ella misma refiere en el libro de su vida, pero ahí comenzó a tener toda una serie de purificaciones de parte de Dios, luego gracias muy grandes de parte de Dios, y finalmente la llamada a la reforma de la Orden del Carmen,
que no hizo allí en el monasterio de la Encarnación, sino en otro monasterio que ella comenzó, que se llamaba de San José, también en Ávila, muy cerca de la Encarnación. Así es que estuvimos allí, visitamos esos lugares y estamos muy ligados a las hermanas carmelitas, incluso hasta el día de hoy. El capellán de las Carmelitas Descalzas en Ávila es un compañero nuestro que estuvo aquí en Magdala y con el cual tenemos mucha relación, mucha amistad. Bien, 2 palabras sobre Santa Teresa. Acabamos de leer en el Salmo una frase muy linda, muy hermosa. Dice: el cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. Fíjense qué hermoso. Está poniendo 2 sujetos, el cielo y la asamblea de los santos. Y dice que el cielo proclama las maravillas y la fidelidad de Dios a los santos. Esto quiere decir que Dios nuestro Señor tiene como destinatarios de sus dones, de sus gracias, de su sabiduría, a los hombres y mujeres que en todos los tiempos han querido ser fieles a Dios, cercanos a Dios, entregados amorosamente a Dios. Y la primera lectura del libro del Eclesiástico nos pone un sujeto importantísimo de todo este trabajo de la santificación. Y este sujeto importantísimo es el santo temor de Dios. Dice el libro de los Proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Algunos, por ignorancia, creen que temor es miedo. No es miedo de Dios, es todo lo contrario. Santo Tomás distingue entre el temor filial y el temor servil. El temor servil es el del esclavo, el del siervo, el de quien obedece a latigazos. El temor filial es el temor del amor, el amor del hijo que teme desobedecer, ofender, faltar al amor y a la confianza y al respeto de sus padres. Entonces, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el libro de los Proverbios. Y aquí el libro del Eclesiástico retoma la misma idea y está muchas veces en la Sagrada Escritura. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene hacia Dios el debido respeto, el debido amor, el debido temor, bien entendido, eso te hace sabio. Y sabio no solamente es Salomón. No voy a preguntar ahora la tarea del otro día quién era la reina de Saba. Ya muchos me contestaron, me mandaron WhatsApp explicándome quién era la reina de Saba. Ya lo sabía yo, pero quería que lo hicieran ustedes. No se trata de que venga la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón, pero hay una sabiduría humilde, sencilla. Entender las cosas de Dios, entender las cosas de los hombres, entender las cosas cotidianas de la vida, saber leer los designios de Dios en el día a día.
¿Quién ha dicho que la sabiduría significa irse a las grandes cátedras a enseñar quién sabe qué cosas? Me parece que ya les he comentado que en mi casa, cuando yo era muy pequeño, ayudaba a una señora muy humilde, no sé si sabría leer y escribir, me temo que no sabía, le llamábamos o se llamaba la comadre Rosa. La comadre Rosa, yo la recuerdo viejita, sería que era yo muy pequeño, no lo sé. Esa comadre Rosa tenía unas frases para poner las cosas en su lugar que de verdad era sabiduría divina. Me acuerdo, por ejemplo, cuando comenzaban, eran los años 60, final de los 60, los hippies, la revolución sexual, la revolución de los jóvenes y tal y tal y tal. Y decía la comadre Rosa con una simplicidad de quien no sabe ni leer ni escribir. Decía, ¿no serán estas las tinieblas de que hablaba la Virgen de Fátima? Me temo que sí. Estas tinieblas que se han metido en nuestra cultura, hoy hay gente que no sabe si es hombre o es mujer, hay gente que no sabe si es ser humano o es gato o perro o que quiere ser no sé qué. Hemos perdido y a lo mejor esta sabiduría sencilla, vamos a llamarla doméstica. Esta sabiduría doméstica, saber tratar las cosas del día a día, saber tratar las cosas de la vida, saber tratar las relaciones humanas, cuando se vician, cuando se encrespan los ánimos, cuando no se saben tomar decisiones y tener la sabiduría necesaria para hacerlo, para reaccionar, para decidir, para apaciguar. Entonces Santa Teresa, que no fue ninguna ilustrada de nada, porque nunca fue a la universidad ni hizo grandes estudios, recibió, eso sí, una cultura muy elevada como era la propia de su siglo, ella, por su santo temor de Dios, entendió muchas cosas de la vida espiritual, tanto que es doctora de la Iglesia, es maestra. Para quien quiera aprender en la vida de la Iglesia lo que es la oración, lo que es la vida espiritual, tiene en Santa Teresa una maestra gigante. Es lo que nos dice el Evangelio de hoy. ¿Por qué hoy nos citan este Evangelio que además acabamos de leer hace pocos días? Nos lo vuelven a repetir. No nos lo citan tanto por la humildad, que es verdad, la necesitamos siempre. Nos lo citan por esto. Nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y evidentemente a Teresa de Jesús Dios le hizo revelaciones enormes, como ella refiere en sus escritos, éxtasis, revelaciones, entendió muchas cosas y así lo escribe, de modo simple, sencillo, casero, casi anecdótico, pero escribe verdades como catedrales. Vamos pues a pedirle a Dios, así como nos está devolviendo la luz de estas lámparas, que no sé qué les pasó, que nos conceda la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz de su persona, la luz de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Termino. Este verano, cuando íbamos a Ávila,
insistimos mucho en un canto bellísimo que toma una frase de uno de los poemas de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Esa gran maestra de vida espiritual tenía una esperanza contra toda esperanza. Y miren que le tocó una vida y unos tiempos difíciles, o como decía ella, tiempos recios. Tiempos recios efectivamente le tocaron, y todos los tiempos tienen su propia reciedumbre, pero le tocaron tiempos difíciles y ella a su paso, siguiendo el camino que Dios le trazaba. Vamos a aprender de esta grande santa, vamos a pedirle a Dios que nos conceda este don del Espíritu Santo, que es un don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.